Bienvenidos a Caminantes Camino. Nos encontramos con Titus Burckhardt, clave espiritual de la astrología musulmana según Ibn Arabi. Capítulo 2. El simbolismo astrológico reside en los puntos de unión de las condiciones fundamentales del mundo sensible, y particularmente en las uniones del tiempo, el espacio y el número. Se sabe que la definición de las regiones o partes de la gran esfera del cielo sin estrellas, por medio de los puntos de referencia que ofrecen las estrellas fijas, coincide en la astronomía con la definición de las divisiones del tiempo. Ahora bien, la esfera límite del cielo solo es mensurable en razón de las direcciones del espacio. Cuando se habla de las partes del cielo, no se hace más que definir unas direcciones. Por otra parte, estas son la expresión de la naturaleza cualitativa del espacio, de modo que los límites de lo indefinido espacial se reintegran, en cierto modo, en el aspecto cualitativo en cuestión, pues contienen virtualmente todas las determinaciones espaciales posibles. Nota del autor. El capítulo del espacio cualificado en El reino de la cantidad y los signos de los tiempos, de René Guénon. Editorial Ayuso, Madrid, 1976. Fin de la nota. El desarrollo extremo e indefinido de estas direcciones es la bóveda del cielo no estrellado, y su centro es cada ser viviente que se encuentra en la Tierra, sin que la perspectiva de las direcciones difiera de un individuo a otro, ya que nuestros ejes visuales coinciden sin confundirse cuando se fija la mirada en un mismo punto de la bóveda celeste. En ello se manifiesta evidentemente una coincidencia del punto de vista microcósmico con el punto de vista macrocósmico. Nota del autor. Esta coincidencia de las perspectivas no solo tiene lugar cuando se considera un punto del cielo límite, sino ya cuando se fija la mirada en un planeta. Se manifiesta en la experiencia corriente, según la cual cada espectador que mira salir o ponerse el sol al otro lado de una superficie de agua ve venir directamente hacia él la vía de los rayos reflejada en el agua. Cuando el espectador se desplaza, esta vía luminosa le sigue. Advirtamos, de paso, que los indios de la América del Norte consideran este camino luminoso proyectado sobre el agua por los rayos del sol poniente como el sendero de las almas hacia el mundo de los antepasados. En efecto, se puede ver en ello como una proyección horizontal del rayo solar, que según el simbolismo hindú representa el vínculo por el que cada ser particular se liga directamente a su principio. Se sabe que los textos sagrados del hinduismo describen este rayo diciendo que va de la corona, de la cabeza al sol. El mismo simbolismo implicando a la vez la idea de un vínculo directo y la de la vía divina, se vuelve a encontrar en este pasaje de la Sura Hud. No hay ser viviente que él, Alá, no tenga por su copete. En verdad, mi Señor está en una vía recta. Como la vía divina, la dirección que va de un ser terrestre cualquiera a un punto determinado de la bóveda celeste es a la vez única para cada uno y una para todos. Fin de la nota. Hay que distinguir entre estas direcciones objetivas, es decir, iguales para todos los seres terrestres que estén considerando el cielo en el mismo instante temporal, y las direcciones que se pueden llamar subjetivas, porque están determinadas por el cenit y el nadir individual. Haremos notar de paso que precisamente la comparación entre estos dos órdenes de direcciones del espacio celeste es lo que está en la base del horóscopo. La indefinitud de las direcciones del espacio es en sí misma indiferenciada. Queremos decir que contiene virtualmente todas las relaciones espaciales posibles sin que se pueda definirlas. Pero las cualidades de estas direcciones del espacio celeste son interdependientes. Entendemos con eso que, en cuanto a una dirección del espacio celeste, o el punto de la esfera límite que le corresponde, es definida, todo el conjunto de las demás direcciones se diferencia y se polariza en relación con ella. En este sentido, el maestro dice que las divisiones del cielo no estrellado o cielo de las torres zodiacales son unas determinaciones virtuales, que no se diferencian más que en relación con el cielo de las estaciones de los astros. Ahora bien, los puntos fijos del cielo de las estaciones son, ante todo,
los polos respectivos de la revolución diurna del cielo o de la Tierra y del ciclo anual del Sol, y por consiguiente los puntos que la divergencia de estos polos determina en la eclíptica, es decir, por una parte, los dos equinoccios, puntos de intersección de la órbita solar con el ecuador, y por otra, los dos solsticios, puntos extremos de las dos fases ascendente y descendente del ciclo solar. En cuanto se fijan estos 4 puntos de la eclíptica, las otras 8 divisiones les responden a causa de las particiones ternarias y cenarias que son naturalmente inherentes al centro, así como lo expresa la relación entre el radio y las proporciones del hexágono inscrito en el círculo. Se produce entonces como una cristalización espontánea de las relaciones espaciales, en la que cada punto del cuaternario evoca otros 2 puntos de un trígono, que a su vez repiten la relación en cuadrado, de modo que la división del círculo en 4 se encuentra integrada y compensada por una síntesis congénita en la naturaleza universal del ciclo, siguiendo la fórmula 3 por 4 igual a 4 por 3 igual 12. Si los dos grandes círculos, el del ecuador celeste y el del ciclo solar, coincidieran, las estaciones no se manifestarían. La divergencia de los dos grandes ciclos celestes expresa, pues, con toda evidencia, la ruptura de equilibrio que desencadena cierto orden de manifestación, es decir, de contrastes y complementarios. Y los 4 puntos cardinales, determinados por esta divergencia, son las pruebas de estos contrastes. Ibn Arabi identifica el cuaternario zodiacal con el de las cualidades o tendencias fundamentales de la naturaleza total o universal, al-Tabi'a, que es la raíz de todas las diferenciaciones. Añadamos, a fin de prevenir cualquier equívoco, que la naturaleza total, tal como la contempla el maestro, no es la substancia universal como tal, el principio pasivo que la doctrina hindú llama Prakriti, y que Muhyiddin Ibn Arabi designa sea por el término de alabá, substancia, sea por el de al-Unkur al-Asam, elemento supremo, sino que es una determinación directa de ella considerada más particularmente bajo su aspecto de maternidad con respecto a las criaturas. La naturaleza universal no manifestada en sí misma se manifiesta por 4 cualidades o tendencias fundamentales que aparecen en el orden sensible como calor y frío, sequedad y humedad. El calor y el frío son cualidades activas, opuestas una a otra. Se manifiestan también como fuerza expansiva y fuerza contractiva. Determinan la pareja de las cualidades pasivas, la sequedad y la humedad. Nota del autor. La medicina tradicional del mundo musulmán reduce todas las enfermedades a otras tantas manifestaciones desequilibradas de estas 4 tendencias. Fin de la nota. Generación del duodenario zodiacal por el cuadrado y el trígono. Relacionados con los 4 puntos cardinales del zodíaco, el frío corresponde a los 2 solsticios, que reflejan en cierto modo la contracción polar, mientras que el calor corresponde a los 2 equinoccios, que se sitúan en el ecuador, diapasón de la expansión de los movimientos celestes. Por eso los signos cardinales se suceden por contraste, pero las cualidades pasivas de la sequedad y la humedad forman cada una 2 parejas. Las 4 tendencias o cualidades de la naturaleza se juntan de 2 en 2 en la naturaleza de los 4 elementos o fundamentos del mundo sensible, producidos a partir de la substancia terrestre. La tierra es fría y seca, el agua fría y húmeda, el aire húmedo y caliente, y el fuego caliente y seco. Si se atribuyen estas cualidades elementales a los signos del zodíaco, diciendo que Aries es de naturaleza ígnea, Cáncer acuoso, Libra aéreo y Capricornio terrestre, hay que tener en cuenta el hecho de que el zodíaco no comprende más que los modelos celestes de los 4 elementos, y que estos modelos siguen estando constituidos por las 4 tendencias de la naturaleza total, tal como lo hace observar Muhyiddin Ibn Arabi. El cuaternario de las tendencias fundamentales de la naturaleza total debe multiplicarse,
Según Ibn Arabi, por el ternario, cuyo paredro cósmico son los tres movimientos u orientaciones principales del intelecto primero o espíritu universal, al-Aql, o también que desde otro punto de vista los tres mundos, es decir, el mundo presente, el mundo futuro y el mundo intermedio del Barzakh. Nota del autor. Acerca de los distintos significados de este término, ver nuestro capítulo del Barzakh en símbolos, José de Olañeta, Editorial Barcelona, 1982. Fin de la nota. Los tres movimientos u orientaciones del espíritu son: el movimiento descendente que se aleja, aparentemente, del principio y que mide la profundidad de lo posible; el movimiento expansivo que mide la amplitud o la anchura al-urd de ello; el movimiento del retorno hacia el origen, que va en dirección a la exaltación o a la altura, al-tul. Este ternario del espíritu es superior al cuaternario de la naturaleza. Si aparece aquí en segundo lugar es debido a que la diferenciación del cielo de los arquetipos zodiacales procede de los contrastes manifestados para desembocar en su reintegración en la síntesis perfecta. Como consecuencia de esta reintegración o multiplicación, todos los puntos del zodíaco que se encuentran en relación de trígono tienen la misma naturaleza elemental, pero se distinguen por las cualidades que dependen del ternario del espíritu. Y todos los puntos que se encuentran en relación de cuadrado tienen la misma cualidad espiritual, pero se diferencian por los contrastes elementales. De ahí se pueden ya deducir los diferentes caracteres de los aspectos o posiciones recíprocas de los planetas en la eclíptica. La relación en ángulo recto significa necesariamente contraste, lo mismo que la oposición significa oposición. El trígono es la expresión de una síntesis perfecta, y el sextil, es decir, la posición en ángulo de 60 grados, manifiesta una afinidad. Aplicados a la naturaleza del ciclo, los tres movimientos principales del espíritu ya no pueden compararse a las tres dimensiones de la profundidad, la amplitud y la altura, sino que aparecen en función de una reflexión conforme a esta naturaleza. La única tendencia que se manifiesta directamente en el orden cíclico es la de la expansión en la amplitud, pues el ciclo es ante todo la imagen del desarrollo de todas las posibilidades implicadas en la amplitud de un grado de manifestación. En conformidad con esto se llaman móviles, munkalib, es decir, dinámicos o expansivos a los signos cardinales, regiones críticas del ciclo solar. En cuanto al movimiento descendente del espíritu, se manifiesta en el orden cíclico por la fijación, sukun, pues es causa de este movimiento, como el mundo subsiste como tal. Por último, el movimiento espiritual del retorno hacia el origen se refleja en el plano del ciclo zodiacal por la síntesis de las otras dos orientaciones y se llaman dobles o sintéticos, du istirá, a los signos que se coordinan con él. Debemos hacer observar de paso que estas determinaciones ternarias del zodíaco dependen de una perspectiva muy diferente de la del simbolismo de las dos fases, ascendente y descendente, del ciclo solar. Simbolismo que puede evidentemente vincularse a los dos movimientos u orientaciones opuestas del espíritu. Pero aquí se trata de un dualismo que se relaciona con el movimiento cíclico, mientras que el ternario que acabamos de describir se relaciona con la determinación existencial del ciclo. La expresión de movimiento, para indicar las orientaciones del espíritu universal, debe tomarse en un sentido puramente simbólico. En cuanto a las correspondencias con los tres mundos o grados de la existencia humana, tal como aparecen en el simbolismo de las funciones angélicas, con las que se relacionan los 12 signos zodiacales, simbolismo que hemos sacado del libro El vínculo que retiene al que parte, Uqlat al-Mustawfiz, de Muhyiddin Ibn Arabi. En cuanto a estas correspondencias, decimos, deben comprenderse a partir de los reflejos del terreno intelectual en la naturaleza del ciclo y según la perspectiva de la producción de estos tres mundos. Esto explica por qué no son los signos sintéticos atribuidos a la orientación ascendente del espíritu los que rigen el mundo relativamente superior, es decir, los grados intemporales del estado humano, sino los signos fijos, por el contrario,
Es evidente que son los signos móviles los que se relacionan con el desarrollo de los estados de este mundo. Respecto a los signos sintéticos o dobles, corresponden al mundo intermedio, al Barzakh de la teología islámica, el purgatorio cristiano y el bardo de los tibetanos. O también, según una perspectiva algo diferente, a la síntesis de la inmutabilidad espiritual y la expansividad psíquica en el compuesto corporal, a semejanza de la producción de la sal alquímica por la unión del azufre y el mercurio. 1. Signos móviles. Aries es de naturaleza caliente y seca, ígnea. Su ángel posee la llave de la creación de las cualidades y los accidentes. Cáncer es de naturaleza fría y húmeda, acuosa. Libra es de naturaleza caliente y húmeda, aérea. Su ángel posee la llave de la creación de los estados efímeros y los cambios. Capricornio es de naturaleza fría y seca, terrestre. Su ángel posee la llave del día y de la noche. 2. Signos fijos. Tauro es de naturaleza fría y seca, terrestre. Su ángel posee la llave de la creación del paraíso y del infierno, y está bajo el terror de la majestad. Jaivá. Leo es de naturaleza caliente y seca, ígnea. Su ángel es generoso, Karim. Posee la llave de la creación del mundo futuro. Escorpión es de naturaleza fría y húmeda, acuosa. Su ángel posee la llave de la creación del fuego, infernal. Acuario es de naturaleza caliente y húmeda, aérea. Su ángel es generoso y está bajo el terror de la majestad. Posee la llave de los espíritus. 3. Signos sintéticos. Géminis es de naturaleza caliente y húmeda, aérea. Su ángel rige los cuerpos en comunión con los rectores de los demás signos dobles. Posee en particular la llave de la creación de los metales. Virgo es de naturaleza fría y seca, terrestre. Su ángel rige en comunión con los demás signos dobles, los cuerpos y en particular los cuerpos humanos. Sagitario es de naturaleza caliente y seca, ígnea. Su ángel es generoso, rige los cuerpos luminosos y los cuerpos tenebrosos y posee en particular la llave de la creación de las plantas. Piscis es de naturaleza fría y húmeda, acuosa. Su ángel rige en comunión con los demás ángeles de los cuerpos luminosos y los cuerpos tenebrosos, y posee en particular la llave de la creación de los animales. Hemos expuesto ahora en sus generalidades la diferenciación de las 12 regiones zodiacales del cielo límite, a partir de los puntos fijos del ciclo solar. Haremos observar, además, que este modo de concebir la división del zodíaco justifica la manera que se emplea comúnmente en la astrología árabe y occidental para situar los 12 signos. Esta manera consiste en contar 12 partes iguales a partir del equinoccio de primavera, prescindiendo de la situación de las constelaciones que llevan los mismos nombres que los signos, pues, debido a la precesión de los equinoccios, cada una de aquellas da la vuelta al cielo entero en unos 26.000 años. Se ha producido un desajuste de casi un signo entero entre la situación de las constelaciones y la de las partes del zodíaco que tienen el mismo nombre. La constelación de Aries, por ejemplo, se encuentra hoy en el signo de Tauro. Se puede, pues, plantear la cuestión de saber si las formas de estas agrupaciones de estrellas fijas, que han sido al principio puntos de referencia para la determinación de las 12 partes del ciclo solar, no tienen importancia en relación con la significación de estas. Ahora bien, hay seguramente analogía entre la denominación de los signos zodiacales y estas agrupaciones de estrellas en la eclíptica. La constelación de Géminis se caracteriza, en efecto, por un par de estrellas gemelas. La de Tauro consta de un triángulo semejante a la cabeza del animal, y las formas del escorpión o del león pueden reconocerse en las constelaciones del mismo nombre, aunque sean igualmente concebibles otras interpretaciones de estas agrupaciones. Por lo demás, es muy posible que en el momento de la primera fijación de los símbolos astrológicos las semejanzas fuesen más sorprendentes, pues ciertas estrellas fijas han debido de desplazarse desde esta época lejanísima. Nota del autor.
La última coincidencia de los signos zodiacales con las constelaciones del mismo nombre tuvo lugar en los primeros siglos de la era cristiana, pero es probable que la denominación de las 12 constelaciones date de una coincidencia precedente. Vamos a volver sobre esta cuestión. Fin de la nota. Así como lo hace observar Muhyiddin Ibn Arabi al referirse a ciertas representaciones estelares en monumentos del antiguo Egipto. En su origen, las imágenes simbólicas atribuidas a las 12 partes del ciclo solar debían de presentar una síntesis entre las significaciones espirituales de estas determinaciones del espacio celeste, por una parte, y por otra, las interpretaciones posibles de los grupos de estrellas de las 12 constelaciones, desempeñando las primeras un papel esencial y las combinaciones latentes de los grupos de estrellas, incluidos sus colores y sus intensidades, un papel potencial. Una vez operada la fijación, se imprimía en la memoria colectiva a causa de su originalidad, a la vez espiritual e imaginativa. Y esa es, por lo demás, una imagen particularmente adecuada de cierto orden de inspiraciones. Por otro lado, la precesión de los equinoccios, que constituye el ciclo astronómico mayor, debe desempeñar necesariamente un papel en el simbolismo astrológico, y el desplazamiento de las constelaciones zodiacales debe formar parte de su significado, del que tendremos que volver a hablar más adelante. Final de la lectura de este capítulo número 2. Nos encontramos próximamente a leer el capítulo número 3. Gran abrazo.